Historias de Fogata. La mayoría de las ciudades viejas y sus vecindarios no fueron diseñadas con la mentalidad de que la población comenzara a crecer de manera exponencial y que tendría que ser acomodada. Generalmente, la construcción de las carreteras responde a la necesidad de conectar puntos de importancia económica, delineándose con la base en las restricciones geográficas. Una vez que las carreteras conectadas han sido establecidas, los negocios nuevos y más carreteras son posicionados estratégicamente a lo largo del asfalto, solo dando cabida a modificaciones, adiciones y alteraciones menores, pero nunca a un cambio dramático. Entonces el vecindario de mi infancia tuvo que haber sido viejo. Las primeras casas que se construyeron debieron haber sido colocadas alrededor del lago, y el área habitable se incrementó gradualmente a medida que se crearon extensiones nuevas sobre el camino original. Pero todas estas extensiones terminaban abruptamente en un punto o en otro. Solo había una entrada o salida para todo el vecindario. Muchas de las nuevas extensiones estaban limitadas por un afluente que se alimentaba del lago y que pasaba justo al lado de lo que llegué a nombrar la fosa. Gran parte de las casas originales tenían patios inmensos, pero algunos de esos terrenos originales fueron divididos, dejando atrás propiedades con límites más y más pequeños. Una vista aérea de mi vecindario daría la impresión de que un calamar gigante murió en el bosque, y un empresario aventurero encontró su cadáver y pavimentó carreteras a lo largo de sus tentáculos, solo para retirar su involucramiento y dejar que el tiempo, codicia y desesperación se encargaran de dividir la tierra entre los dueños de casas prospectivos, como un intento embarazoso de la proporción aérea. Desde mi pórtico podía ver las casas viejas que rodeaban el lago, pero la casa de Doña Maggie era mi favorita. Ella tenía, según recuerdo, cerca de 80 años de edad, pero a pesar de eso, era una de las personas más amistosas que he conocido. Tenía una melena de rizos blancos y siempre vestía con vestidos claros de patrones florales. Nos hablaba a Josh y a mí desde su pórtico trasero cuando estábamos nadando en el lago, y siempre nos invitaba a comer bocadillos. Decía que se sentía sola porque su esposo Tom estaba fuera por negocios, pero Josh y yo rechazábamos su invitación, pues por más amable que fuera la señora Maggie, había algo raro en ella. De vez en cuando, mientras nadábamos, nos decía: Chris, John, son bienvenidos en cualquier momento. También podíamos escucharla diciéndonos lo mismo cuando caminábamos de regreso a casa. Doña Maggie, como muchos de los dueños de casas antiguas, tenía un sistema de irrigación que funcionaba mecánicamente, pero en algún punto en el transcurso de los años su temporalizador se debe haber roto. Sus regaderas se encendían
en varias ocasiones durante el día, y a veces incluso durante la noche. Todo el año, aunque nunca hacía tanto frío como para que nevara, en invierno, en numerosas instancias, salía por la mañana para ver el patio frontal de Doña Maggie, el cual se había transformado en un paraíso ártico, surrealista, debido al agua congelada. Todos los demás patios que mantenían esterilizados y secos por la escarcha cortante del frío del invierno, pero ahí, en medio del recordatorio deprimente de la brutalidad de la temporada, había un oasis de hielo hermoso congelado, como estalactitas de cada rama de cada árbol y de cada hoja de cada arbusto. Conforme el sol se alzaba, era reflejado y las piezas de hielo desglosaban sus rayos con un arco iris que solo podía ser observado brevemente antes de que te cegara. Incluso a esa edad estaba maravillado por lo bello que era, y Josh y yo íbamos ahí con frecuencia para caminar en la grama con hielo. Solíamos entablar peleas con espadas de hielo de trozos que tomábamos de su jardín. Un día le pregunté a mi mamá por qué Doña Maggie lo dejaba así. Mi mamá pareció haberse debatido la explicación antes de decir: bueno, cariño, Doña Maggie se enferma mucho y a veces, cuando se pone muy enferma, se confunde. Es por eso que cambia tu nombre y el de Josh. No es intención, pero hay momentos en los que simplemente no los puedes recordar. Vive en esa casa sola, así que está bien si quieres hablar con ella cuando estés nadando en el lago. Pero cuando te invite a pasar, tú debes continuar diciendo que no. Sé cortés, no herirá sus sentimientos. Pero se sentirá menos sola cuando su esposo vuelva a casa, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo estará en sus viajes de negocios? Parece que nunca está acá. Mi mamá se vio un tanto agitada y pude notar que estaba muy triste. Pero finalmente me contestó: hijo, Tom no volverá a casa. Él está en el cielo. Murió hace muchos años. Pero Doña Maggie no lo recuerda. Se confunde y lo olvida. Pero Tom no volverá a casa. Si alguien se mudara con ella, podría llegar a creer que es Tom. Pero él se ha ido. Tenía como 5 años cuando me dijo eso. Y por un tiempo no lo entendí del todo. Me sentía profundamente triste por Doña Maggie. Pero ahora sé que Doña Maggie tenía Alzheimer. Ella y su esposo tuvieron 2 hijos, Chris y John. Los dos trazaron un plan de pagos con las compañías de utilidades y se encargaban del agua y electricidad de Doña Maggie, pero nunca la visitaban. No sé si algo pasó entre ellos, o si fue por la enfermedad, o si solo vivían muy lejos, pero nunca la veían. No tengo idea de cuál era su apariencia, pero había momentos cuando Doña Maggie debió pensar que Josh y yo lucíamos como ellos cuando eran niños. O quizá veía lo que algunas partes de su mente estaban tan desesperadas por ver, ignorando las imágenes transmitidas por su nervio óptico y mostrando, solo por un momento, lo que solía ser. Es hasta ahora que me doy cuenta de lo solitaria que se debió sentir. Durante el verano después del kinder, antes de los eventos de globos, Josh y yo habíamos dado a la tarea de explorar el bosque cerca de mi casa, al igual que el afluente del lago. Sabíamos que los bosques entre nuestras casas estaban conectados y pensamos que sería genial si el lago cerca de mi casa
estaba conectado de alguna forma con el arroyo que estaba en torno a la suya. Así que nos pusimos a descubrirlo. Íbamos a hacer mapas. El plan era hacer 2 mapas separados y luego combinarlos. Haríamos un mapa explorando el área cerca del arroyo y haríamos otro siguiendo el flujo del lago. Por las primeras semanas salió muy bien. Caminamos por los bosques a un lado del agua y nos deteníamos cada tantos minutos para ampliar el mapa, y parecía que ambos mapas se entrelazarían cualquier día. No teníamos las herramientas necesarias para el trabajo, ni siquiera un compás, pero tratábamos de improvisar. Tuvimos la idea de empalmar la tierra con una rama cuando llegáramos al final de una aventura. Puede que hayamos sido los peores cartógrafos del mundo. Sin embargo, el bosque se hizo muy espeso eventualmente, a un lado del agua que provenía del lago, y fuimos incapaces de proseguir. Perdimos el interés en nuestro proyecto por un tiempo y redujimos las exploraciones significativamente cuando empezamos a vender helados. Después de que le enseñé a mi mamá las fotografías que me habían llegado a la escuela, ella me quitó la máquina para hacer helados. Nuestro interés por los mapas se revitalizó. Habíamos ingeniado un nuevo plan. Pese a que no entendía por qué mi mamá me había impuesto lo que yo consideré que eran restricciones demasiado severas en cuanto a lo que podía hacer y a dónde podía ir. Y ella me vigilaba con frecuencia si iba afuera a jugar con Josh. Esto significaba que no podíamos quedarnos en el bosque por horas para poder encontrar un nuevo camino. Pensamos que sencillamente podíamos nadar cuando llegáramos al límite del bosque, pero eso no podía funcionar, porque los mapas terminarían mojados. Entonces, tuvimos una brillante idea. Crearíamos una balsa. Debido a la construcción del vecindario, había una cantidad enorme de material de construcción chatarra que la compañía dejaba en la fosa para mantenerla fuera de las carreteras y alejada del sitio de construcción. Originalmente, conceptualizamos un barco formidable, completado con un mástil y un ancla. Pero esto fue demasiado rápidamente algo más manejable. Tomamos varias piezas largas de espuma plástica que reforzamos con una tabla de espuma y la atamos con cuerda de hilo de cometa. La balsa funcionó muy bien, y aunque ambos actuábamos y hablábamos como si la funcionalidad de la balsa hubiera sido un hecho, sé que al menos yo estaba sorprendido. Los dos teníamos ramas bastante grandes que utilizábamos como remos, pero encontramos más fácil empujarnos contra la tierra debajo del agua que usarlas como se suponía. Cuando el agua se hizo demasiado profunda, simplemente nos acostábamos sobre nuestros estómagos y usando nuestras manos para remar, lo cual también funcionaba, pero no igual de bien. La primera vez que tuvimos que recurrir a este método de propulsión, recuerdo haber pensado que, desde el cielo, se debió de haber visto como si un hombre colosalmente gordo, de brazos diminutos, salió a nadar. Nos tomó varios viajes para lograr que la balsa llegara a la porción intransitable del bosque. Navegamos por un rato y luego de atracarnos la balsa, la próxima vez corríamos por el bosque para llegar a la balsa y viajamos un poco más. Continuamos esto bien entrado en mi primer grado de escuela primaria. Josh y yo fuimos asignados a grupos diferentes de ese año, así que
como no nos veíamos durante el día escolar, nuestros padres estaban más dispuestos a dejarnos jugar todos los fines de semana. Lo que es más, el papá de Josh había aceptado un trabajo de construcción extenso que requería los fines de semana. Su madre estaba de turno en el hospital. Para Josh, esto significaba que se quedaba en mi casa la mayor parte del fin de semana, semana tras semana. Hicimos un progreso excelente, pero cuando finalmente llegamos al impasse y tuvimos la oportunidad de explorar más allá, no pudimos encontrar un lugar para atracar la balsa. El bosque era demasiado espeso y el agua había erosionado la tierra al punto en el que había un aumento del terreno bajo el afluente, exponiendo las raíces húmedas y retorcidas de los árboles. Teníamos que regresar cada vez y acabar dejando la balsa en la misma condensación de árboles que nos motivó para construirla en primer lugar. Y lo que era aún peor, el invierno había llegado. Así que no podíamos justificar el salir de la casa con nuestros trajes de baño. No estábamos llegando a nada. Siempre teníamos que volver antes de expandir nuestro terreno. En un sábado, cerca de las 7 de la noche, Josh y yo estábamos jugando cuando una de las compañeras de trabajo de mi mamá llamó a nuestra puerta. Su nombre era Samantha, y la recuerdo bien porque le propuse matrimonio un par de años después, cuando acompañé a mi mamá al trabajo. Mi mamá me dijo que tenía que ir al trabajo para reparar un problema que había surgido y que volvería en el alrededor de 2 horas. Su auto estaba siendo reparado, por lo que tendría que viajar con Samantha. Dijo que no podía salir de la casa bajo ninguna circunstancia, ni abrirle la puerta a nadie. Y estaba a la mitad de explicarme que llamaría cada hora, pero terminó con ese comentario prematuramente cuando recordó que nuestro teléfono había sido desactivado por pagos atrasados, razón por la cual Samantha había llegado sin avisar. Me clavó la mirada en tanto cerraba la puerta y dijo: "Quédense aquí". Era nuestra oportunidad. La observamos conducir por el camino serpentino hacia la salida, y tan pronto como su auto retomó la última intersección visible, corrimos a mi habitación. Saqué mi mochila mientras Josh agarraba el mapa. "Oye, ¿tienes alguna linterna?", preguntó Josh. "No, pero volveremos antes de que oscurezca. Estaba pensando que deberíamos tener alguna, solo por si acaso. Mi mamá tiene una, pero no sé en dónde la guarda. Oh, espera". Corrí a mi closet y bajé una caja del estante superior. "¿Tienes una linterna ahí?". "No exactamente". Abrí la caja y revelé 3 candelas romanas que había tomado entre las que mi mamá amasó para el día de la independencia del verano pasado, junto con un encendedor que me las había ingeniado para quitarle unos meses atrás. Podría asegurar que al menos tuviéramos algo de luz si la necesitábamos. Esto ocurrió unas semanas antes de que me diera la oportunidad para temerle al bosque. Así que no fue el miedo lo que me motivó nuestra búsqueda a una fuente de luz, solo el realismo. Lo traíamos todo en la mochila y escapábamos por la puerta trasera, cerciorándonos de haber cerrado bien para que cajas
no se fuera a salir. Teníamos 1 hora y 50 minutos. Corrimos por el bosque tan rápido como pudimos y llegamos a la balsa en unos 15 minutos. Teníamos nuestros trajes de baño debajo de nuestra ropa, así que nos quitamos las camisas y nuestros pantalones cortos y los dejamos en 2 bultos separados cerca de la orilla del agua. Desatamos nuestra balsa del árbol y agarramos nuestras ramas y zarpamos. Tratamos de movernos rápidamente para llegar a un punto más allá del contenido de nuestro mapa en expansión, pero no teníamos tiempo que perder con vistas antiguas. Después de que pasáramos el último lugar registrado en el mapa, el agua se hizo más y más profunda. Estaba oscureciendo, volviéndose más difícil de distinguir un árbol del otro, y ambos nos estábamos sintiendo un poco nerviosos. Remábamos velozmente con la intención de ahorrar tiempo, pero esto generaba mucho ruido. Conforme nuestros remos disolvían la tensión de la superficie del agua, en el trasfondo podíamos oír el crujido de hojas muertas y el quiebre de ramas caídas por la arboleda de nuestra derecha. No sabíamos qué tipo de animales residían en la profundidad de ese bosque, pero estábamos seguros de que no queríamos descubrirlo. Mientras Josh corregía el mapa que yo estaba iluminando con el encendedor, fuimos confrontados por el hecho de que los sonidos no eran espontáneos. Rápida y rítmicamente escuchamos. Parecía estarse distanciando de nosotros ligeramente, insertándose en la espesura más allá de nuestros mapas. Se había vuelto demasiado oscuro como para poder ver. Había juzgado mal por cuánto tiempo persistiría el sol. Nerviosamente llamé. ¿Hola? Hubo un momento breve de ansiedad asfixiante, en tanto permanecíamos estáticos sobre el agua. El silencio fue roto súbitamente por una risa. ¿Hola? ¿Qué tiene de malo? Hola, señor monstruo en el bosque. Sé que estás escondido, pero quizás quiere contestar mi hola. ¡Hola! Me di cuenta de lo estúpido que había sido eso. Fuera lo que fuera, no iba a responder. Ni siquiera me di cuenta de lo que había dicho hasta después de hacerlo. Josh continuó diciendo hola en un falsete agudo. ¡Hola! Lo contrasté en el barítono más profundo que pude lograr. Hola, compañero. Hola, bip, bop. Oh, hola. Continuamos burlándonos del otro y estamos en el proceso de hacer girar la balsa cuando del bosque emergió un hola. Fue susurrado y forzado, como si hubiese sido accionado por el último aliento de un par de pulmones desinflándose, pero no sonó aquejado. Había venido del lugar justo más allá del mapa, el cual ahora se ubicaba detrás de nosotros, dado que habíamos girado la balsa. Lentamente me volteé en dirección del sonido mientras buscaba a ti entre las candelas romanas. Quería ver. ¿Qué estás haciendo? Sí, Josh, pero ya la había encendido. Cuando la mecha chispeante se hundió en la envoltura, la sostuve hacia el cielo. En realidad, nunca había usado una de estas,
y pensé que tendría un talento cinematográfico para ello. Un orbe verde y brillante se disparó a las estrellas y se extinguió velozmente. Reajusté mi brazo hacia el horizonte. Podía recordar que tenía varios colores, pero no sabía cuántas veces podía disparar una de estas hasta que se hubiera agotado. Una bola de luz roja salió despedida y crepitó por los árboles, pero no vi nada aún. Solo vámonos, Me presionó Josh, girándose para encarar la dirección a casa, y empezó a remar con agitación. Solo una más. Bajando el brazo directamente hacia el bosque frente a mí, otra bola roja fue lanzada del tubo. Viajó en línea recta hasta que colisionó con un árbol, explotando la luz brevemente en un diámetro mucho mayor. Aún nada. Dejé caer la candela en el lago y observé a una última bola de fuego penetrar el agua, solo para morir rápidamente, sofocada. Una vez que comenzamos a remar en dirección a mi casa, escuchamos un crujido sonoro en el bosque y para nada disimulado. La ruptura de ramas y el pisoteo de hojas sobrecogían el ruido en nuestro salpiqueo. Estaba corriendo. Bajo nuestro pánico, empujamos la balsa con demasiada violencia y sentí una de las cuerdas debajo de mi pecho aflojarse. Josh, ten cuidado. Pero era muy tarde. Nuestra balsa se estaba rompiendo. Dentro de poco, se había venido abajo por completo. Los dos nos aferramos a un pedazo de espuma plástica, pero las piezas no eran lo suficientemente grandes como para mantenernos a flote, y nuestras piernas colgaban por debajo de nosotros en el agua de invierno. Josh, rápido, forcejeó, pero estaba muy helado como para poder movernos con libertad, y ambos observábamos al mapa conforme se alejaba flotando. Tengo frío, tartamudeó Josh, afligido. Hay que salir del agua. Nos acercamos a la orilla, escuchando un crujido frenético, atronando hacia nosotros desde el bosque, de arriba. Incesantes, pateamos con nuestras piernas y pudimos alcanzar el muelle de nuestra balsa. Nos quitamos los trajes de baño y estábamos desesperados por meternos en ropa seca que nos escudara del frío cortante en el aire. Me puse mis shorts, pero algo andaba mal. Me giré hacia Josh. Oye, ¿en dónde está mi camisa? Se encogió de hombros y sugirió. No lo sé, quizás se cayó al río y se fue flotando hasta el lago. Le dije a Josh que volviera a mi casa, y si ya había regresado mi mamá, le dijera que estábamos jugando a las escondidas. Tenía que encontrar mi camiseta. Corrí detrás de las casas y me asomé por el agua, inspeccionando la costa. Se me ocurrió que, con algo de suerte, tal vez podría encontrar el mapa también. Me estaba movilizando bastante rápido, porque necesitaba llegar a casa, y estaba a punto de rendirme, cuando mi concentración fue interrumpida por un sonido que vino de mis espaldas. Hola. Me di la vuelta. Era doña Maggie. Nunca la había visto por la noche antes, y bajo esa luz pobre se veía excesivamente frágil. La calidez usual que envolvía su actitud parecía haberse apagado con la brisa. No podía recordar haberla visto alguna vez sin su sonrisa, así que su rostro se veía extraño. Hola, señora Maggie. Hola, Chris. La calidez y sonrisa retomaron. Incluso sus recuerdos no hicieron lo mismo. No podía ver
¿qué eras tú en la oscuridad de ahí? Bromeando, le pregunté si me iba a invitar a comer un bocadillo, pero dijo que quizá en otra ocasión. Estaba muy ocupado buscando mis cosas, como para prestarle atención realmente. Pero sonaba feliz, así que no me sentí mal por ignorarla. Dijo otro par de cosas más, pero tenía prisa. Le dije buenas noches y corrí por su acera hasta mi casa. La podía escuchar detrás de mí, caminando por su jardín congelado. Llegué unos minutos antes de que mi mamá llegara. Y para cuando llegó ella, Josh y yo ya nos habíamos cambiado de ropa y calentado. Nos habíamos salido con la nuestra, a pesar de que habíamos perdido el mapa. ¿Lo pudiste encontrar? Nah, pero vi a doña Maggie. Me llamó Chris de nuevo. Te lo digo, solo alégrate de que nunca la has visto de noche. Ambos nos reímos y él me preguntó si me había invitado a comer un bocadillo, bromeando con que debían de ser terribles porque ni siquiera lograba regalarlos. Le dije que no lo había hecho y él estaba sorprendido. Ahora que tenía el tiempo para pensarlo, yo también lo estaba. Cada vez que la veíamos nos ofrecía bocadillos y ahí estuve, habiéndome invitado solo, aunque sarcásticamente, y me dijo que no. Mientras yo seguía hablando de doña Maggie, noté de pronto que el encendedor aún podría estar en mi bolsillo, y sería desastroso si mi mamá lo encontraba. Agarré mis shorts del suelo y palmé los bolsillos. Sentí algo, pero no era el encendedor. Desde mi bolsillo trasero saqué un pedazo de papel doblado y mi corazón dio un vuelco. ¿El mapa? Pensé, pero lo vi irse en el río. Dibujado en el papel, dentro de un óvalo grande, estaban dos figuras de palitos tomados de las manos. Uno era mucho más grande que el otro, pero ninguno de los dos tenía rostro. El papel estaba roto, así que faltaba una parte, y había un número escrito cerca de la esquina superior derecha. Era un número 15 o un 16. Nerviosamente, le entregué a Josh el papel y le pregunté si él lo había puesto en mi bolsillo en algún punto. Pero se burló de la idea y me preguntó por qué estaba tan preocupado. Apunté la figura de palitos más pequeña y a lo que estaba escrito a su lado. Eran mis iniciales. Le conté a Josh el resto de la conversación entre doña Maggie y yo. Siempre había atribuido el intercambio extraño de su enfermedad, hasta revisar los eventos en mi mente todos estos años después. A medida que lo analizo ahora, me regresa el sentimiento de tristeza profunda evocado por doña Maggie, pero es más magnificado por una sensación amenazadora de desesperanza. Cuando reflexiono acerca de lo que trató de decir con quizá en otra ocasión, sabía lo que había dicho, pero no comprendí lo que significaba, ni comprendí lo que sus palabras significaban semanas después, cuando observé a hombres con trajes anticontaminantes anaranjados cargando lo que pensé que eran bolsas negras de basura desde su casa. Aún no lo comprendí cuando clausuraron la casa y cercaron poco antes de que nos mudáramos. Pero ahora lo entiendo. Entiendo por qué sus últimas palabras fueron tan importantes, incluso si ni yo ni ella nos dimos cuenta en aquel momento. Esa noche, doña Maggie me dijo que Tom, su esposo,
había vuelto a casa. Pero ahora sé quién se mudó ahí realmente. Al igual que sé por qué nunca vi el cuerpo de doña Maggie siendo trasladado en una camilla. Las bolsas negras no estaban llenas de basura.